tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, La ética de la razón pura. Me parece excelente que se citen autores como Kant, que hablaba de la paz perpetua en un momento en el que la situación internacional de nuestro mundo es tan compleja. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿Un título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Con José Julio Fernández, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Queríamos hablar de ese proceso de captación de jóvenes que están inmersos en la sociedad occidental y que acaban siendo reclutados para las filas del yihadismo, fundamentalmente mujeres. Queríamos analizar un poco de forma pormenorizada qué tipo de argumentos se ponen encima de la mesa para que una mujer, una joven que ha sido educada en un ambiente occidental, que se supone que tiene una información o acceso a información suficiente y contrastada, acaba cogiendo un avión y yéndose a vivir a Siria. ¿Cómo es ese proceso? Sí, realmente la capacidad del Estado Islámico para captar, reclutar, adoctrinar y radicalizar a gente no solo es llamativa, sino también sorprendente, ¿no? ¿Por qué es tan eficaz, creo yo? Bueno, porque mezcla lo que serán las vías tradicionales de captación a través de situaciones de pobreza y exclusión social con nuevos métodos y estrategias de captación, sobre todo a través de la tecnología digital. Con gran éxito, como vemos y como sabemos, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. ¿Qué es capaz de hacer que no ha hecho ningún terrorista hasta este momento? Es capaz de introducir un discurso fílmico de calidad para captar, para adoctrinar, para hacer propaganda. Por ejemplo, hay ejemplos de verdaderamente llamativos. Los vídeos del Estado Islámico tiene sobre 35 productoras el Estado Islámico, ¿no? Regionales, provinciales, regionales y centrales. Bueno, estas productoras sacan vídeos regularmente todos los días, ¿no? Imitando a la estética fílmica de Robert Rodríguez, de Clint Eastwood, de Tarantino. Y no solo eso, sino también videojuegos. Imitan la estética de videojuegos, de Call of Duty, de Mortal Kombat, de los videojuegos muy más reconocibles extendidos. para todos esos jóvenes. Vídeos claro. de 2-3 minutos sin rollos. No es el rollo del Azarkawic o del Bin Laden que echaban 20 minutos de soflamas religiosas. No, no. Los captados en Europa no van a las mezquitas, son musulmanes de segunda y tercera generación que no van a las mezquitas. Los captan a través de un mensaje novedoso, afectan a sus emociones, a su lógica cognitiva, en un proceso bastante sofisticado. Captaciones de reclutamientos muy llamativos, como decíamos, de personas, de mujeres en este caso, aparentemente bien integradas en una sociedad occidental, con normas de comportamiento aparentemente también absolutamente diferentes a las que podría representar el Daesh. Hablabas de las técnicas que utilizan desde Daesh para reclutar a estas personas, esas productoras que tratan de imitar una estética muy reconocible para la gente. ¿Dónde han aprendido estas técnicas? Ellos son perfectamente conscientes de lo que tienen que hacer para llegar a estas personas. Los estrategas del Daesh son gente con formación en universidades, formación técnica en medios audiovisuales, no son caídos de las montañas de Pakistán, no, son gente muchas que estudió en Europa Occidental o en Estados Unidos. Realmente el proceso de radicalización es muy complejo realmente, ¿no? Parte de un preconcepto que es una ideología homogeneizadora, es necesario partir de una homogeneidad para poder dar una imagen de unidad, de colectivo, frente al enemigo. Ese es el punto de partida básico, ¿no? Que sea homogéneo el grupo, el punto de partida, esa ideología extremista radical. ¿Pero cuál sería el enemigo? El enemigo es el Islam impío, es decir, el que no sigue la doctrina radical, o los infieles, ¿no? Los que no son islamistas. Es decir, es una visión, una interpretación radical tanto de la yihad, de la guerra santa, como de la sharia, de la ley islámica, ¿no? Parte de esa ideología radical, de esa interpretación radical. Es el punto de partida. Una vez que tenemos ese punto de partida, pues se articulan los procesos de radicalización propiamente dicho, ¿no? Que es socializarse en el terror y en el odio y en la muerte. Para que este procedimiento de socialización en el terror sea efectivo es necesario un agente de radicalización, que normalmente suelen ser, en estos casos que estamos viendo, o un clérigo radical,
sea presencial o a través de las nuevas tecnologías, no es necesariamente presencial, o pues un activista carismático. Por eso es muy importante la idea de mártir, de héroe, por eso para mí es muy importante que haya un flujo y reflujo, digamos, de aquí a Siria y de Siria para aquí, para que vengan héroes con su ejemplo a captar. Bueno, eso digamos que se amplía, se magnifica con una potente propaganda a través de los vídeos, a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y así se va gestando el radical. Continuamos el programa de esta noche con la pretensión de hablar mucho de política y de entrar un poco en la esencia de lo que está pasando en esta campaña electoral ¿Qué calificativo le pondríamos, Roberto, a esta campaña electoral? Banal. Tan banal. Tan banal. Es un poco cursi, ya lo sé, pero es banal. Luego hablaré de un libro que habla de un libro de un politólogo fallecido, irlandés, que habla justamente de eso, de la banalización de la democracia occidental. ¿Tú qué adjetivo le pondrías a esta campaña? ¿Crees que es distinta o siempre tenemos esa percepción cuando estamos imbuidos en una campaña electoral? Yo creo que todavía no hemos empezado la campaña. Uf, Dios mío. Lo que nos espera. No sé si Quiero decir, es estoy cierto, formalmente no he empezado, lo que quiero decir es que yo creo ¿Pero que... ves algo diferente No, te digo lo que en veo la diferente, tengo una comunicación idea, política? sí. Yo creo que el nivel de interés político en este ciclo político es mucho mayor que nunca. Y por lo tanto hay una cierta saturación de interés político y en vez de centrarnos llegamos a la campaña electoral, que en vez de tener mucho interés por escuchar, ya sabemos lo que van a decir todos y justamente por eso están yendo a otros huecos para intentar salir o con el cantante o con el no sé qué, simplemente buscando otro espacio que pueda oxigenar un poco algo que va a decir Pablo Iglesias más de política, se lleva participando en los platós 1 año y medio. Y así creo que es el escenario. Bueno, enseguida os voy a escuchar y vamos a recibir ya en el plato a Pilar Muiños. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, directora de la Escuela Internacional de Protocolo de Galicia, con la que pretendemos, como decíamos, analizar desde el punto de vista técnico cómo están comunicando y qué gestos están utilizando los candidatos a ocupar el Palacio de la Moncloa. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Tú has estado pendiente, bueno, de 4 de los candidatos, los que en principio tienen más posibilidades, más papeletas para, como decía, convertirse en el próximo presidente del gobierno. Sí, no son elecciones presidencialistas, eligen Cortes, pero al final habrá un presidente del gobierno, no queda otra. Vamos a empezar por el actual, si os parece, por Mariano Rajoy, actual presidente y además candidato a la reelección, que tiene un lenguaje no verbal, una gestualidad un tanto particular, hay que decirlo así. Vamos a ver algún ejemplo, porque Mariano Rajoy, con sus propios gestos, especialmente con lo que transmite con la cara, es uno de los signos característicos. A Rajoy no es raro verle fruncir el ceño, hacer movimientos bruscos con los ojos, incluso con la boca, sacar la lengua, como estamos viendo, o hinchar la barbilla. Es otro gesto muy característico, eso que estábamos viendo, como si fuese a soplar un globo. Bueno, tampoco destaca por su destreza, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante reciente, su visita a Antequera, a Málaga, estas imágenes que recuperamos. Allí pretendía apoyar la candidatura del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO. A Rajoy se le acaba complicando el gesto de promoción, que como ven es una mano encima de la otra, cerrada como puño, simulando un dolmen. Pero el presidente necesita ayuda, como ven, para acabar colocando las manos correctamente. Después de perderse, era el único de la lista, de la fila que se había perdido en un inicio. Bueno, Rajoy no solo tiene dificultades en el lenguaje no verbal, sino a veces las complicaciones le llegan en el propio lenguaje verbal. Tiende a liarse, a tener dificultades de pronunciación. Bueno, vamos a recordar algunos momentos. El ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores para productos de primera necesidad, como las empresas de consultoría y aeroportuario. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones. Solo tiene una explicación, que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Bueno, un pequeño resumen de intervenciones recientes de Mariano Rajoy. Es el candidato más veterano, él pretende ser reelegido, lleva en política prácticamente desde que recordamos. Probablemente cuando él empezó la política era de otra manera, muy diferente a como es en estos momentos.
¿Qué tal se ha ido adaptando Rajoy a los tiempos? Yo creo que se ha adaptado un poco. Creo que se ha adaptado un poco. Habéis puesto casi todos los tics que tiene el presidente del gobierno y eso demuestra que aunque es importante en la política cómo comunicamos, también es importante lo que se comunica y entonces, bueno, pues los votantes del Partido Popular son fieles a las ideas del Partido Popular y a pesar de no tener un líder carismático y mediático, pues se fijan en el fondo de lo que supuestamente son las ideas del Partido Popular y votan a un líder que no es un Obama de la comunicación política, ¿no? Porque, bueno, lo habéis resumido, sí es cierto que con una dosis de humor, aquellos tics peores que tiene. Sí es cierto que el presidente del gobierno, el resto de parlamentarios dicen que en las distancias cortas gana y que en el Parlamento gana un poco más, ¿no? Pero en la comunicación política, que es muy visual, muy de medios de comunicación, quizás sea el político que peor se defiende. La función aquí de un asesor, ¿qué sería? ¿Tratar de pulir todos los problemas que tiene Rajoy o al revés? Casi convertir en una fortaleza las aparentes debilidades. Claro, en protocolo utilizamos la comunicación porque lo que hace es, a través de los eventos es comunicar y cumplir los objetivos que tiene esa organización, esa entidad, esa institución. Entonces, de lo que se trata es que en el menor espacio de tiempo posible comuniques el mayor número de objetivos. Si la comunicación es eficaz, probablemente llegues a un tanto por ciento mayor de lo que haces si no tienes esa buena comunicación. Claro, pero a veces no es bueno como no hacer caso al asesor, como decir, bueno, yo ya sé que... también depende de cómo sea el asesor. No, a veces es como, bueno, lo formal, lo ideal, lo que sería esto, pero yo soy de esta manera y puede haber gente que valore, Yo creo que todos tenemos unos tics consustanciales, ¿no? De decir... hay gente, muchos analistas de comunicación dicen que cruzar los brazos es ponerse a la defensiva, hay gente que cruzando los brazos tiene una postura natural y otra cosa es que tú, bueno, en un momento de temor cruces los brazos como para protegerte, ¿no? Pero hay gente que cruzando los brazos está comunicando exactamente igual. Sí. ¿Disculparían los fallos de comunicación en otros países que parece que la escena está mucho más vigilada? Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy visual. Y sí que se fija mucho en la comunicación política, en pulir ciertos detalles que a lo mejor en España hasta ahora, porque esta campaña es tremendamente visual. ¿Tú ves un cambio en la campaña? Sí. Quizás a lo mejor también porque han aparecido más actores. Entonces, como tenemos un espectro más amplio para elegir, con diferentes formas de comunicar esos mensajes, bueno, pues ahora hay que ir puliendo, ir afinando esos detalles. El doble de Rajoy, ¿cómo ve a Rajoy comunicando? Moitas anécdotas. Como ve a Rajoy? Bueno, pues... efectivamente, eu creo que non é un mal parlamentario, ni moito menos, pero realmente todas estas cousas é un tipo chusco, é un señor de Pontevedra, quero decir, normal e corriente, o cal non é malo, pero logo di estas cousas, bueno, como a min, que son un señor de pontevedresa coruñesada. No, si sigues dando datos, vamos a acabar convencidos de que as similitudes son maiores das que pensábamos. O primo, bueno, igual. Rajoy, eu creo que é un mal comunicador, efectivamente, a través das televisións, probablemente tamén na comunicación en directo, inda que eu nunca o vin. Posiblemente por eso el se refuxiou no plasma, por eso el fuxe das rodas de prensa, porque non improvisa ben, me parece, aínda que, sí, no Parlamento quizás sí, pero a situación no Parlamento é diferente, non? Que de cara a rodas de prensa e de cara a un mitin, eu digo por propias... Por la segunda ya tal, non? Sí, por propia experiencia personal. Respecto á campaña, unha breve cousa, non? Eu creo que a campaña, como diría meu amigo Pepe Blanco, é novedosa, dixo unha vez algo así, non? Novedosa, sí, pero non tan novedosa para España, non tan novedosa nos Estados Unidos. Outro día vin, de casualidade, na televisión, un programa que era Hillary Clinton facendo de camareira e charlando con unha actriz que facía de Hillary Clinton, en tono de humor, como fan sempre os yanquis estas cousas. Bueno, isto é habitual. Eu recordo a Clinton no último
na súa segunda presidencia, na súa segunda etapa, na súa segunda presidencia, no Landri, como dicen eles, lavando roupa na Casa Blanca, facendo ali de amo de casa. Sí, que era lo que hacía habitualmente. Bueno, non quero decir. Habitualmente lavaba la ropa en la Casa Blanca. Era en plan de broma. Yo recuerdo ese vídeo, Este era en plan de broma. Quero decir, os yanquis estas cousas... Alguna ropa lavaba, otras las llevaba a la tintorería directamente. Y otra la guardaba en el armario. No, vamos a ver, yo creo que no, iba a decir tenemos a todos los candidatos, pero vamos a ir... Una cosa breve, no, que yo, reconociendo que en Estados Unidos sin duda alguna es distinto, ¿no? Y la influencia, entre otras cosas, porque se puede comprar televisión, es decir, se pueden comprar espacios de televisión que en Europa, en España no se puede. O sea, en España se puede comprar prensa y radio, pero no televisión. Bueno, oficialmente. No, bueno, pero no se pueden comprar cuñas, quiero decir. Bueno, oficialmente, luego la realidad funciona por otros estuvericuetos, ¿no? No, iba a decir que de todas maneras, conviene no ser, diríamos, no tener ningún tipo de papanatismo. En Estados Unidos, que es tan importante la imagen, fue presidente 8 años un señor que se llamaba George Bush. Es decir, que está a una distancia sideral en sus habilidades de Mariano Rajoy. Sin duda, es muchísimo más torpe. Hay grandes vídeos de George Bush, bueno, de Bush hay grandes vídeos. Y fue presidente Ronald Reagan. Bueno, pero Ronald Reagan sí que un control de la escena tenía. No, pero bueno, pero visto en perspectiva era todo menos un tipo moderno, Ronald Reagan. No, pero transmitía valores, Roberto. No vamos a discutir valores conservadores. No, pero Bush es un caso característico de un individuo de una torpeza portentosa y fue presidente en 2 legislaturas. A ver, vamos a primera vez con trampas. A ver, vamos con trampas. Vamos a dar una pincelada, Pablo, de otro candidato. Pedro Sánchez, que llegó a nuestras vidas después de dar un paso atrás. Alfredo Pérez Rubalcaba, un hombre muy apuesto físicamente, con una presencia física que yo no sé hasta qué punto lo condiciona. ¿Le suma o le resta el que sea guapo? Yo creo que en estos momentos le suma. En estos momentos le suma, porque el resto de candidatos son gente joven. Si a lo mejor tuviera enfrente otros candidatos de otro perfil completamente diferente, el ser más guapo, tener más presencia o menos presencia probablemente no sumaría ni restaría. Pero tiene otros jóvenes alrededor que también tienen una determinada presencia. Entonces esa baza yo creo que a él la juega bien. Sí. Bueno, pues Pablo, cuéntanos algún detalle, porque de su belleza casi siempre habla o casi siempre se le pregunta. Ahora lo repasamos. Vamos a empezar por su propia imagen, ¿no? Por esa estética, la famosa camisa blanca que se ha convertido en su porte. Bueno, la lucía durante esa carrera electoral ya en las primarias. Vamos a ver las imágenes, porque también el día de la votación, en el momento de los resultados, de ser proclamado secretario general del Partido Socialista, incluso cuando lo nombraron candidato. Bueno, un atuendo que se ha convertido en el más recurrido y que, como ven, no es el único en el PSOE que ha extendido la camisa blanca como un símbolo de identidad de los socialistas. Bueno, pero un atuendo que, como vamos a ver, no se queda solo en el socialismo español. Ahí lo ven, el famoso pacto del tortellini, ¿no?, que había bautizado Matteo Renzi. El italiano posa en Bolonia junto a los líderes socialdemócratas de España, Francia, Alemania y Holanda, los 5 con esa camisa blanca. Bueno, lo simpático de todo esto es la explicación que da Pedro Sánchez a por qué lleva camisa blanca. Vamos a ver. Cuando yo decidí echarme a la carretera para competir por las primarias, yo no tenía tiempo de comprarme camisas. Entonces yo tenía 2 o 3 camisas y pues me tiraba 4 o 5 días fuera. Y entonces a mi hermano pues le dijo: oye, David, déjame un par de camisas. Él más o menos mide lo mismo que yo, también jugó al baloncesto. David me dio 2 camisas más blancas y con esas tiré. Y es la casualidad de que mi hermano me dio que si hubiesen sido azules me hubiese puesto las azules. O, ¿sabes? Porque, bueno. Y entonces, desde entonces, pues, oye, no, el de la camisa blanca. Bueno, ya nos dirá la experta cuán creíble es. Hablando del físico, lo comentábamos antes en la mesa, su propio porte, ¿no? Es una de las características de Pedro Sánchez de la que además no le cuesta presumir. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo se lleva? ¿Lo de ser guapo? Sí. Trae aquí ese bíceps. Si no es para tanto. Bueno. Nada. A ver, ¿el otro? Más o menos sí. ¿Pedro Sánchez es guapo o es sexy? Soy sexy. Soy sexy. Bueno, hablando de su ya característica verbal, su lenguaje verbal, Sánchez también tiene una característica llamativa. Vamos a quedarnos simplemente con su última entrevista en la televisión pública, y es que se ríe de sus propias gracias. Tiende a reírse continuamente de aquello que va comentando. Tal que así hemos extraído simplemente 5 minutos de esa entrevista. Vamos a verlo. Puesto me lo reprocha. Eso hay que sino que había ido al programa
Esa por lo menos. Me hacía bastantes trampas cuando jugábamos al cinquillo. ¿Qué cosa? Que recibo la felicitación 2 veces. 2 veces. Yo era como una madre. Un exceso de risa, Pilar, ¿qué denota? Pues yo creo que ahí aún estaba él incómodo con la situación. Él está buscando su lugar, está buscando su credibilidad. Y entonces necesita reforzar con los gestos lo que está diciendo. Y todavía no lo hace de una forma natural. En el único momento de justo ese trozo de entrevista, en el único momento en que está natural es cuando le pregunta lo de ser guapo. Sí. En ese momento es natural. Porque ya está acostumbrado a contestar Exactamente, esa pregunta. exactamente, y porque lo interioriza. El resto todavía tiene la pose, tiene la afectación. Le falta un poco de credibilidad en el sentido de tengo que buscar el rictus de la sonrisa, he practicado la sonrisa, pero tengo que buscar el rictus de la sonrisa correcto para que parezca lo más Porque la natural sonrisa posible. es de los gestos más difíciles de, Yo creo que de ficcionar, digamos. Sí, yo creo que cuando uno sonríe abiertamente se le detecta a la gente y la sonrisa fingida es muy fácil de detectar. Todo el mundo le ha extrañado esa sonrisa repetida con ese soniquete por detrás, ¿no? Me sorprende la gestión que él hace de su aspecto físico y sobre todo me interesa tu opinión con la gestión que las mujeres guapas que se dedican a una actividad que no tiene que ver con su aspecto físico hacen. Yo no sé si este momento en el que él dice soy sexy, si esto una mujer política entraría en ese juego también o ya no se le plantearía ese juego. Pues no lo sé. Eso ya me pillas ahí en un renuncio, porque probablemente a lo mejor el periodista no se lo preguntaría tampoco. Yo no conozco casos de que le pregunte un periodista masculino o femenino, le pregunte a una mujer ¿qué eres, más guapa o más sexy? Entre otras cosas porque saldríamos el resto de mujeres en avalancha diciendo... Un periodista tampoco se lo preguntaría a Pedro Sánchez. Un periodista, depende. No, un periodista tampoco se lo preguntaría a Pedro Sánchez, se lo pero pregunta a yo creo que Bertín tiene- Osborne. claro. Si alguien le pregunta a la líder de Ciudadanos, que va a salir Ciudadanos ahora. en Cataluña, que es una mujer realmente guapa, o sea, es sí. preciosa, es una mujer guapísima. Si alguien le dice, ¿es usted más guapo o más sexy? Esto se Montón sentiría pollo. molesta probablemente ella misma. Off the record. Esto es un relato de lo que pasó en la oscuridad del principio de los tiempos. En el principio no había nada. Y se hizo la luz y el primer día creó la política, el Congreso y el Senado. El segundo día creó las juventudes políticas y los himnos de los partidos y ya empezamos a liarla. Y luego hay otra versión que... Uy. Terminamos enseguida, simplemente un par de... A ver. De notas o acordes. Claro, luego nos extrañamos de que los grandes genios del jazz acaben alcohólicos o peor. Que Dave Brubeck nos perdone. En fin, resumiendo que la todopoderosa política les dijo a los primeros partidos. Tenéis todo el paraíso para vosotros, lleno de chiringuitos y puertas giratorias por el mundo adelante, pero no comáis del árbol prohibido. Pero hubo un hombre que hizo una llamada. Y a eso se le conoce como el pecado original. Frase de Pedro Sánchez, nunca me vas a ver en una corrida de toros. Y empezó una loca carrera, y cuando decimos loca carrera, lo decimos en el sentido figurado y en el literal. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su Super Heterodino. Lo siguen Brutus y Listus en su Troncoswagen. En tercer lugar el Super Chatarra Special. Y en cuarto... la antiguaya blindada y Ara Formacio y sus pandilleros. Oh, y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica in del automovilismo. Pero si vas desbocada. Que ahora si no haces una entrevista de cualquier tipo subido a algún medio de locomoción, no eres nadie. Claro. Y mucho menos si no has tenido algún tipo de experiencia de éxtasis con la Santísima Trinidad Televisiva. ¿Qué necesario es? Porque qué perdidos estaríamos de cara al 20D de no haber sabido que, por ejemplo, Pedro Sánchez bailaba breakdance. Iba vestido con chándal y era un breaker. ¿Será que este dato supondrá que por fin la política de la calle llega al Congreso? Bueno, ¿y
qué pasa por el barrio, negro? En fin, que se vayan acostumbrando, porque nos quedan globos aerostáticos, teatrillos, rallies, guitarras, bailes, melenas sueltas, selfies y confesiones para rato. Que la santa política les pille confesados. Off the record. Bueno, pois o vindeiro día 20 de decembro celebraránse, como xa sabemos, en España as 11ª eleccións legislativas. Dende a volta de democracia ao noso país, VIAV pretende achegar o pensamento dos principais candidatos nestes comicios, dos diferentes políticos que se presentan por cada unha das provincias galegas. Hoxe imos escoitar aquí na redacción central da Voz de Galicia os candidatos pola provincia de Ourense, os primeiros convocados a este debate que se converte, como decíamos, no primeiro que ten lugar nunha televisión en Galicia. Foron convocados os cabezas de lista do Partido Popular, do Partido Socialista, de Nos Candidatura Galega, de En Marea e de Cidadáns. Lamentablemente, o candidato de Cidadáns alegou un impedimento persoal para estar hoxe aquí no plató de VIAV. O candidato do Partido Popular, que primeiro se comprometera con nós, finalmente alegou un problema de axenda para a última hora decidir que non iba a participar neste programa para contarlle aos ourensáns e aos galegos que queren facer no próximo Congreso dos Deputados. Así que quero agradecer especialmente ás persoas, os políticos que sí aceptaron o convite desta casa, persoas que xa paso a presentar. Rocío Frutos, moi boa noite. Cabeza de lista pola provincia de Ourense, Rocío de Frutos, moi boa noite. Noa Presas, moi boa noite, candidata da lista de Nos Candidatura Galega tamén pola provincia de Ourense. David Bruzos, moi boa noite tamén, candidato da lista de En Marea pola provincia de Ourense. Bueno, o primeiro que vos vou pedir é un debate do que xa falamos antes, que vai estar un pouco pactado por tempos para que transcurra con certa xilidade. O primeiro que vos vou pedir, vou empezar polo Partido Socialista, nun minuto. Por que considera Rocío de Frutos que os ourensáns teñen que votar a lista do Partido Socialista? Antes que nada, agradecer a VIAV que me haya invitado a este programa. También señalar que me voy a expresar en castellano porque lo hago con mayor fluidez, es mi lengua materna. Y a partir de aquí, pues, ¿por qué se debe votar al Partido Socialista? Pues porque yo, como ciudadana, me gustaría tener un partido que me dé igual de oportunidades para todos. Quiero que me gobierne un partido que desproteja a las personas, a los ciudadanos en situaciones de necesidad. Quiero tener un partido que apueste por una educación pública gratuita. Quiero que me gobierne un partido que blinde las pensiones, que éstas sean dignas. Quiero que me gobierne un partido que luche por la sanidad, porque esta sea pública y gratuita. Quiero que gobierne un partido que proteja a los trabajadores. No quiero precariedad en las relaciones laborales. Quiero un partido que gobierne desde la concertación social, desde el diálogo, desde la libertad. Quiero que gobierne un partido que garantice la dignidad de las personas. Quiero que gobierne un partido que a los ourensanos y los ourensanos nos trate como personas. Quiero que gobierne un partido que tenga un futuro para la mayoría de todos nosotros. Primeiro minuto de Rocío de Frutos, Noa Presas. Primeiro minuto para a candidata de Nos Candidatura Galega. Por que os ourensáns teñen ou deben votar a lista que encabezas? Porque estou convencida de que a única alternativa 100% galega, pensada desde este país para defender os intereses das galegas e das maiorías sociais sen que ditaminen os seus criterios forzas do Estado. É, ademais, un proxecto plural e colectivo, herdeiro do traballo do BNG nas Cortes do Estado nos últimos 20 anos, entón eu entendo que nos avala o traballo feito, un traballo sempre a carón dos movementos sociais e das maiorías sociais. Se a Nos Candidatura Galega ten representación en Madrid, teremos todos e todas un altofalante para defender os nosos dereitos. Ademais, non nos poremos límite a hora de defender os intereses dos galegos, votaremos sempre para contradicir calquera posible goberno do Partido Popular e estaremos sempre a carón de todas aquelas propostas que estean de lado das maiorías sociais e que nos permitan avanzar. David Bruzos, o minuto do candidato de En Marea por Ourense. Nos facemos de inicio un análise de que levamos 2 legislaturas consecutivas, 8 anos, de situación dramática da poboación, situación dramática no ámbito social e no ámbito laboral. E é certo que de forma paralela, pois, o que analizamos é que houve unha resposta cidadá tremenda que se manifestou inicialmente no 15M, logo nas candidaturas municipalistas do 24 de maio, que veñen a demostrar en todo este tempo que efectivamente se pode gobernar as cidades dun xeito completamente diferente, gobernando para as maiorías sociais,
E toda esa xente que está tan indignada, que se mobilizou en segundo que momentos, pois, bueno, nos consideramos que é fantástico que decidan digamos, responsabilizarse do futuro propio e dos seus, e de algún xeito que decidan tamén pois non ser partícipes nin cómplices de quen rescata bancos e autopistas en vez de personas. Toda esa xente que forma parte deses momentos de indignación forman parte de En Marea. Efectivamente, empezamos por No a Presas, as propostas de Nos Candidatura Galega en relación ca economía e a provincia de Ourense. Ben, a situación é dramática, evidencian as cifras, pero tamén evidencia a realidade que podemos vivir calquera en Ourense, non? Na realidade da nosa familia, os nosos amigos e demais. É unha mágoa que precisamente o Partido Popular, que é o fundamental responsable no Estado, na Xunta, en concreto en Ourense provincia, en Ourense cidade desta situación, non este aquí para escoitarnos. Pero, en fin, como é unha práctica habitual, pois deixémolo aí. Ben, está claro que a situación é complicada e que o que facer non é sinxelo. Non é sinxelo, nós non somos como Feijóo, que di que en 45 días pode acabar co desemprego. Mas sí que hai unha cuestión que desde Nos Candidatura Galega achamos que é fundamental, que o Estado ten que intervir, ten que usar os orzamentos públicos para reverter esta situación e reactivar a economía. Unha forma de reactivar a economía, por exemplo, empregar estes recursos públicos en manter os servizos públicos. É dicir, por exemplo, en Ourense, cunha poboación tan envellecida, pois unha prioridade ten que ser o sostemento da sanidade e dos servizos asistenciais, non sustituindo os contratos das persoas que están traballando por contratos en precarios, senón focalizar aí un foco de emprego e atender ademais o rural. Ourense é unha provincia eminentemente rural que hai que dotar de servizos. Despois, cuestións máis concretas, por exemplo, apostar por unha banca pública galega, apostar por unha tarifa eléctrica galega que podría supoñer un aforro dun 30%, un 30%, imaginade, para pequenas empresas como unha carpintería. Que podría facer ese autónomo con ese 30% de aforro? Pois seguramente podría volver a empregar xente ou podría mellorar o servizo que ofrece. Non ter, por exemplo, as peaxes máis caras do Estado, non? Que xa temos reclamado as nacionalistas a súa xestión directa desde aquí. E fundamentalmente tamén incidir na importancia de loitar contra a fraude fiscal, despois seguro que poderemos falar máis disto, e despois falaremos máis tamén de emprego. Por exemplo, en emprego é obvio que hai que apostar por uns salarios máis dignos, por unhas condicións de traballo máis dignas, porque non só a situación do emprego é alarmante en Ourense, senón que emprego hai. Non? A mocidade podemos falar moito de que tipo de emprego hai e da necesidade de derrogar a reforma laboral, tanto actual do PP como anterior do Partido Socialista, que é totalmente inservible. Bueno, pois continuamos con David Bruzos, as propostas para Ourense, as propostas económicas para Ourense de En Marea. 2 minutos. Nada, antes de nada, pois eso, comentar efectivamente que é terrible que non veñan sequera a dar a cara aos que teñen másters e posgrados en esconderse cando teñen que dar a cara diante dos medios, non? Aqueles que se esconden detrás das pantallas de plasma. Porque ademais son os responsables últimos da situación que temos actual, que é tremendamente dramática. Nos, efectivamente, tamén temos unha serie de medidas que consideramos que son tremendamente importantes e relevantes e que poderían darse unha volta, ainda que é certo que non é sinxelo, pero, bueno, temos daquelas a famosa frase de Rajoy de que en 2 anos remataba co paro a nivel estatal, non? E leva 4 e sigue cun índice maior. Sobre as medidas que temos programadas, bueno, nos focalizamos a situación en 2 puntos. Por unha banda, hai que rescatar de inicio as familias e as pequenas e medianas empresas, hai que rescatalas, non se pode seguir priorizando as grandes empresas fronte ás familias, e iso como se fai? Bueno, pois por unha banda, aumentando o salario mínimo interprofesional, facendo que os impostos sexan efectivamente progresivos, é dicir, temos a recaudación do Estado que non está suficientemente ben distribuída, estamos cargando unha parte tremendamente importante sobre as clases máis desfavorecidas, e iso non pode ser así, non? Pensamos que o que hai que facer é redistribuílas millor. A xente que ten máis capacidade para aportar cartos ás arcas do Estado ten que facelo, ten que facer ese esforzo, e a xente que non pode ten que facer menos esforzo. Por outra banda, pois, alquileres sociais, que haxa un parque de alquileres sociais para que a xente teña máis disponibilidade de cartos para mercar, non? Sí que creemos que ese é o camiño para que se reduza o paro. É dicir, o paro non se vai a reducir abaratando o despido, o paro vai a reducir activando a economía, e iso, activar a economía significa, basicamente, que todas as familias teñan de algún xeito uns cartos para poder gastar. Na medida en que eses cartos se poidan gastar, haberá quen poida contratar, porque poderá haber diñeiro en movimento. Bueno, logo seguramente de tempo algo máis. Rocío de Frutos, propostas do PSDG para a provincia de Ourense para mellorar eses índices económicos que acabamos de ver.
En primer lugar, señalar que los índices son eso, índices. Detrás de esos índices hay muchas personas y yo creo que una situación que se ha producido durante estos 4 años que jamás se había producido es que por primera vez los trabajadores son pobres. Es decir, las personas que se ganan la vida con su trabajo no pueden llegar a fin de mes, no pueden pagar sus facturas, no pueden vivir. El empleo es precario como nunca ha sido. Los trabajadores trabajan 2 horas y nos tenemos que dar cuenta que nadie vive, nadie come, nadie paga sus facturas a tiempo parcial. La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha abierto de forma dramática y lo que se ha producido con la reforma, lejos de crear empleo, es una destrucción masiva de empleo y una falta de ayuda a aquellas empresas que realmente estaban interesadas en crear ese empleo. Nosotros, ¿qué proponemos desde el Partido Socialista? En primer lugar, derogar la reforma laboral. Es algo que vamos a hacer de forma inminente nada más llegar al Gobierno. En segundo lugar, pues regular un nuevo estatuto de los trabajadores, que vuelva a regularizar las relaciones laborales y que vuelva a dar paso a los sindicatos, a las relaciones sindicales en la negociación de las condiciones de trabajo, puesto que ellos son los que mejoran la base de esas condiciones de trabajo. Aumentar el salario mínimo, es esencial aumentar el salario mínimo. La gente debe con su trabajo poder vivir en nuestra provincia. Vamos a establecer un ingreso mínimo vital, es decir, un marco mínimo, una garantía salarial del Estado para aquellas personas sin recursos que puedan hacer frente a los costes que le supone pues vivir con dignidad. Vamos a regular la figura del falso autónomo. Lo que se ha producido en nuestra economía es que al hilo de los falsos autónomos, al hilo del autoempleo, hay muchas personas que son realmente trabajadoras pero están dadas de alta como autónomos. Vamos a regular bien la figura del falso autónomo. Todos tienen que tener iguales derechos y iguales obligaciones en el ámbito de la seguridad social. Y luego, ¿por qué no decirlo? Vamos a apoyar a la mediana empresa que realmente quiera crear empleo. ¿Con qué? Con medidas de financiación, de modernización, medidas fiscales, etc. Bueno, pues algunas de las reacciones. Carlos Príncipe, ¿qué importancia, qué gravedad tiene la decisión del Supremo? Primero, en la historia de la ciudad ha habido, que yo recuerde, 4 planes generales, ninguno ha sido declarado nulo radicalmente, o sea que cada vez vamos mejorando, es decir, la cosa va peor, ¿no? Por tanto, es muy importante porque la ciudad vuelve al plan general del 93, un plan general que yo voté, que por cierto, lo votaron 26 concejales, porque yo siempre pensé que los grandes problemas del modelo de la ciudad deben ser consensuados y yo creo que aquí se ha cometido un error grave. Porque este es el problema. El problema de por qué estamos hoy aquí es porque desde el puerto de Vigo, Abel Caballero le dice a Touriño: no le apruebes a Porro el plan general, retrasa que llegue yo para que yo meta cuchara, que me parece bien, que tiene todo el derecho a meter cuchara. Y cuando él mete cuchara, se encuentra con que le dice Touriño: el jefe de gabinete de Touriño es el que va de candidato al Senado, Abel Losada, o sea que no es tonto, este que va ahora del Senado de primero. Pues estos le dicen: oyes, que estamos con un follón de carajo, porque la ley del 2006 dice que hay que someter a una cosa que se llama evaluación estratégica ambiental. Y entonces le dicen, yo estoy contando las conversaciones que pasaron, entonces le dicen: coño, si lo sometemos a evaluación estratégica ambiental no puede ser, porque le queremos meter un pelotazo de 100.000 viviendas. Y el agua no hemos aumentado, la financiación la hacemos toda sobre números falsos. Se nos cae el chisme. O sea, tú sostienes que no hubiera aprobado la declaración, no se hubiera emitido esa declaración de impacto ambiental. Entonces, este fuerza a Touriño y Touriño fuerza a los dos mangutillas que tiene allí, a los dos propios, a la señora Caride y al señor Vázquez, don Pachi, y les dice: tenéis que aprobarle porque no puedo aguantar, no puedo soportar la presión que me hace mi amigo Abel. Y entonces deciden, pero es que esto lo está haciendo con las adjudicaciones, es decir, un día, aparte de que lo anulen, lo van a terminar procesando. No sé si me entiende, porque la gente que anda vulnerando la ley continuamente no puede estar en el Estado democrático. Es decir, alguien se puede equivocar. Yo entiendo que él tenga prisa. Pero esto además ya no me importa. Ahora le voy a proponer yo a él, que nunca me hace caso, lo que tiene que hacer. Porque si no, no lo va a hacer. Entonces, a ver si es capaz de hacerlo. Primera cosa, lo primero que tiene que resolver cagando leches es el tema de Citroën. Sí. Y eso pasa porque mañana saque un documento, que ya lo tiene redactado, que lo firmen los 3 grupos, que lo lleven a pleno y lo aprueben como modificación puntual y que lo tramiten ya como modificación puntual del plan del 93. Porque no nos podemos permitir el lujo, cuando se está tomando
Es que no, la gente a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. Pues sí, la ampliación de la fábrica de Citroën está pendiente de que este genio lleva un año mareando la perdiz, igual que llevó 7 años con la Ciudad de la Justicia. Es que este genio hace estas cosas en la ciudad, no sé si me entiende. Aunque después los periódicos digan que la culpa es de la Junta. Pero no, hombre, no. Si el Vázquez no mandaba un carajo. Hoy ha pedido a la Junta que esto hay que resolverlo conjuntamente. Pero vamos a entrar en detalle primera después. cosa es esa. La segunda cosa que tiene, los 2 polígonos industriales. Tiene el polígono de ampliación de lo que yo en su momento aprobé, que es el parque tecnológico, que gracias a eso se puede vivir, que si no, la industria automotriz no se puede seguir desarrollando, que es lo que se llama el parque tecnológico de Valladares, que de verdad que no es tecnológico, es un parque logístico industrial. Ahí hay una ampliación prevista, hay dinero, hay expropiaciones hechas. Pues tiene que hacer lo mismo, aunque le jorobe, tiene que hacer una modificación puntual del plan del 93, de aquellos canallas inútiles y tal, y hacer la modificación puntual para que pueda estar funcionando, porque si no se para la ciudad. Si no se para la ciudad, bueno, es decir, vamos a o hace eso y se pone la gorra y se pone serio, y yo espero que Feijóo se olvide de todas las tonterías que dijo y que sea generoso con la ciudad Feijóo. Yo espero que tiene que ser un presidente responsable y que pongan a la ciudad y a Galicia por encima de los intereses del partido, o si no, se para la ciudad y se para Citroën, y Citroën es el 30% del PIB de este país. Bueno, vamos a ir conociendo los detalles, las consecuencias directas de esta decisión del Tribunal Supremo, pero os pido una primera aproximación, Miguel. Carlos decía, y yo creo que decía bien, es probablemente una de las peores noticias que pueda tener una ciudad como Vigo, dependiente de que el crecimiento de la propia ciudad no se pare. Y hoy mismo daba una cifra la Zona Franca, diciendo que esta decisión del Tribunal Supremo paraliza 140 millones de inversión, entre ellos la que tiene que ver con la ampliación de Citroën. Claro. Pero también están paralizados los supuestos 500 millones de inversión que un grupo como Eurofan quiere hacer en una zona de Vigo, y también está paralizado los 20 millones de la Ciudad de la Justicia, o los 15 de la estación intermodal, o la recuperación de los cascos viejos de Bouzas y de la propia ciudad vieja del centro de Vigo. Quiero decir, está la ciudad bloqueada. El asunto es muy serio, Fran Espiñeira. Sí, efectivamente exige reacciones rápidas, o sea, más allá de la demagogia y de buscar culpables, que obviamente habrá que buscarlos donde los haya que buscar, obviamente hay que tomar decisiones rápidas y sobre todo hasta que no se consiga hacer un plan urbanístico nuevo, que tiene una duración media estimada de entre 4 y 6 años, en el mejor de los casos, contando que todo salga perfecto. En el caso de La Coruña, por ejemplo, el actual plan en vigor, que se aprobó en el 2014, se empezó a ejecutar en el 2008 y se contaba con 2 gobiernos con mayorías absolutas. A pesar de todas esas cuestiones se tardó desde el momento de la contratación, que fue finales del 2007, hasta la aprobación definitiva, que fue en el 2014, pasaron prácticamente 8 años, o sea, y insisto, en 2 gobiernos con mayoría absoluta. Entonces, eso hay una serie de herramientas, como son lo que hablaba Carlos de las modificaciones puntuales, que obviamente no se puede estrangular una ciudad con esas cuestiones, porque un plan general no es solo el número de viviendas que puede hacer una ciudad, estamos hablando de todos los equipamientos, de todas las dotaciones, colegios, guarderías, centros de tercera edad, ambulatorios, hospitales, esos parkings maravillosos gratuitos con pasarelas cubiertas que se van a conectar con el hospital. Todo eso, todo depende de un plan general. Xoan? Nun concello poucas cousas tan importantes como un plan xeral se poden facer. Son o corpo doutrinal de que previsión, que modelo de cidade se quere, non? O que acabamos de ver, pois, é, dende logo, unha mala noticia, decía, non só para Vigo, senón tamén para Galicia, sobre todo no tocante á produción industrial. Aquí Miguel Ángel, Carlos puxeron moi claramente que afectacións ten. E tamén ten afectacións para xente do común, do cotiá. Xente que tiña unha sentencia que dicían que tiña a súa vivenda en situación de ilegalidade e este plan viña a legalizarlle. Unha sentencia firme. E calquer xuiz pode decir agora, ante a inexistencia deste plan, pode executar a sentencia que atinxe a súa vivenda. É dicir, a magnitude que ten este problema é dunha envergadura que realmente é preocupante. José Antonio Somoza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, abogado de Alternativa Vecinal, ¿qué supone esta sentencia del Supremo? Bueno, pues vamos, las noticias hablan por sí solas, ¿no? Hemos conseguido un gran éxito, yo entiendo que judicial, y creo que en contra de lo que estaban diciendo tus contertulios, creo que es un éxito incluso para la propia ciudad de Vigo, en el sentido de que el respeto a la legislación medioambiental, pues evidentemente es muy importante. Estoy de acuerdo en que las inversiones previstas o que se pueden paralizar o que se pueden suspender son también importantes, pero en todo caso siempre todas esas inversiones tienen que ir
caracterizadas o mediatizadas por la cuestión medioambiental, que en este plan, evidentemente, y como ha puesto de resalto el Supremo, pues no se ha contemplado. Tengo la impresión de que los contertulios no querían decir que había que saltarse la ley, sino que las consecuencias de haberse saltado la ley, pues finalmente son estas. Vamos a ver si conseguimos que llegue a la gente la importancia de esa declaración de impacto ambiental que no se hizo. ¿Qué es lo que se pretende con ese tipo de declaraciones y por qué es tan grave que no se haya hecho? Realmente es una evaluación de la ambiental estratégica. ¿Qué quiere decir? Que hay que analizar todos los impactos que el propio Plan General de Ordenación Urbana va a tener en todos los aspectos, digamos, vuelvo a decir, medioambientales del territorio. Es decir, hay que analizar las afecciones en materia de aires, en materia de aguas, en materia de contaminación de todo tipo, acústica y demás. Hay que plantear el modelo de ciudad que se pretende tener y que sea, en definitiva, sostenible pues a los plazos que estamos hablando de duración de un plan, que es aproximadamente pues 20, 30, 40 años. Dentro de ese proceso de evaluación ambiental estratégica, pues evidentemente es súper importante el hecho de que participen los ciudadanos en esa evaluación ambiental, planteándoles diversas alternativas que son ellos las que tendrán que manifestarse. Todo eso, volvemos a decir, no se hace. Off the record. Respeto eterno, devoción absoluta y admiración infinita para este gran hombre, que al contrario de lo que le pasaba a Mozart, no le hace falta una peluca de esos de ricitos blancos para ser el amo de la música de nuestro siglo. Porque ahí donde lo ven, con su jerseyciño de punto rosa, es el responsable de la gran banda sonora de nuestro tiempo. El culmen final. Y mientras otros tienen que conformarse con un himno que parece la sintonía del telecupón, música maestro, una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Y otros que precisan de la paciencia del santo Job para digerir el suyo. Dicen algunos compañeros que hay que escucharla 13 veces, y que si la escuchas 13 veces, entonces te empieza a enganchar. Este hombre ha creado una obra maestra imperecedera que todavía se sigue versionando, con arreglos para cuarteto de jazz. Un poco americanizado. Sí, señor. Si pensaban ir a Nueva Orleans, casi excusan. Vaya mejor a un meeting del PP, que es lo mismo y queda más cerca. Y luego está la versión rockera, también recién salida del horno. Muy risky business. Esta sería la versión más rockera. Aunque, ya saben, nada como los clásicos. Tócala, Sam. Déjame recordar. Tócala, Sam. Toca. Pero lo que nos fascina de esta musiquita es que es pura filosofía. Dejen ustedes de perder el tiempo con Kant y escuchen esto. La idea del himno del PP es la de una persona que tiene poco dinero, pocos recursos, está trabajando en una fábrica, imagínate, o una empresa, y de repente tiene una idea. Y eso coincide musicalmente para mí con el pam, 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 se tira varias noches trabajando, pam, 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 y sigue hasta que por fin se monta en su casa, como hicieron Hewlett Packard en el garaje, o como hizo Steve Jobs cuando Apple, y que crea un gran proyecto. Y eso es ya están las productoras de Hollywood haciendo sus películas para ponerle la banda sonora que realmente necesitan. ¿Steve? Vaya. Bienvenido a Ordenadores Apple. ¿Eso es todo? ¿Por algo se empieza? Muchas gracias. Off the record.